Calvary TX o Calvario en español. Estamos contentos que están acá con nosotros en persona o en línea. Y si es su primera vez en Capilla Calvario, simplemente se llame la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro para equiparlo como discípulo de Jesucristo. Si alguien necesita una Biblia, Paulina, si bien puede repasar las Biblias, si alguien necesita las Biblias. Muchas gracias. Ahora, si usted no conoce a Jesús, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra seas transformado por su gracia, tengas la paz de Dios el Padre y te llenes con el Espíritu Santo para poder caminar en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Unos cortos anuncios. Primero, seguimos nuestra colecta anual de abrigos ya que en el mes o los 2 meses que vienen las temperaturas van a bajar y hay muchos que están en las calles sin casa. Entonces cada año hacemos una colecta de abrigos y las empezamos. También pronto va a haber un anuncio para las mujeres, estén pendientes. Estamos hablando a Mari que está planificando unas cosas, pero tiene un anuncio para usted cortamente. Y antes de entrar a nuestro estudio en Romanos, nuestra promesa de la semana, que viene de 199 promesas de Dios, viene del Salmos 37, 3, 5. Cualquier cosita que ustedes ven acá, libritos, todos esos son gratis, se los pueden llevar. La promesa del Salmos 37, versículos 3 al 5 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él lo hará. Confiar, deleitar y comprometerte ¿con quién? Con el Señor Jehová. Aliméntese de la palabra del Señor, obedezca lo que dice, porque hay bendiciones y promesas en el Señor. Oremos. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este día, gracias por esta tarde tan linda, Señor, gracias por las voces que clamaron hacia ti, Señor. Wow, no podemos imaginar cómo es estar en el cielo y escuchar todos en unión, alabándote, Señor, porque tú lo mereces todo, Señor. Que tuyo sea siempre la honra y la gloria para ti, Señor. Padre, pero mientras que estemos acá, Señor, que podemos ser una ofrenda de nuestras vidas para vivir para ti, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por los talentos que nos has dado, Señor, para poder usarlos para tu gloria, Señor. Gracias que nos das un techo sobre nuestras cabezas, Señor. Nos das un lugar acá para nosotros reunirlos, pero nos das educación, nos das comida, nos das amigos. Gracias te damos, Señor. Que todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria. Oramos todas estas cosas en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos en Romanos 3, vamos a cubrir hasta el versículo 9. Pero al cerrar el segundo capítulo de Romanos, Pablo hizo un punto crítico. Ser judío. Ahora, vamos a repasar esto, pero cuando usted escucha la palabra judío, está hablando del judío. Pero también ponga el nombre cristiano a sí mismo cuando venga la aplicación. Pero ser judío, también va a ser este segundo punto, para los que no estaban acá la semana pasada. Este libro está escrito para los judíos en Roma, que eran cristianos, y para los cristianos gentiles en Roma. ¿Ok? Vamos a seguir. Pablo hizo un punto crítico acá. Ser judío
o cristiano, seguir las costumbres judías o cristianas no hacen que una persona sea justa. No son los rituales externos lo que importa, es la transformación interna y la alineación con esos valores. La circuncisión, por ejemplo, tenía la intención de ser una señal externa de un cambio interno. Una marca física que apuntaba a una realidad espiritual. Sin embargo, como Pablo explicaba, aunque muchos judíos o cristianos seguían la tradición exteriormente, sus acciones y corazones a menudo estaban lejos de donde debían haber estado. Conocemos los religiosos que por fuera se visten de cierta manera. Por fuera se ven muy santos, pero sus corazones están muy lejos de Dios. Esto nos lleva a hacer una pregunta importante hoy en día. Si ser judío o cristiano, seguir la ley o practicar rituales religiosos no nos hacen automáticamente a alguien justo, entonces, ¿qué lo hace? Y más personalmente, ¿a qué costumbres o rutinas nos afermamos hoy en día que nos dan una falsa sensación de justicia? De pronto, para hoy, para nosotros, decimos, bueno, estoy asistiendo a la iglesia. Leo mis devocionales en la Biblia. O tal vez incluso sirvo en la iglesia. Entonces, soy salvo. Todas estas cosas son buenas, pero ¿están conduciendo una transformación real en nuestros corazones? ¿O es solamente exterior? El título de nuestro mensaje de hoy es Somos iguales. Somos iguales. Así como los judíos en el tiempo de Pablo malinterpretaron el propósito de la ley, nosotros también podemos caer en la trampa de pensar que pasar por mociones religiosas es suficiente. Sin embargo, como veremos en Romanos capítulo 3, Pablo desafía esta forma de pensar y a través de esto podemos entender mejor nuestra necesidad de transformación del corazón. Por favor, vayan conmigo a Romanos 3, versículo 1. Vamos a ver los primeros dos versículos. ¿Y qué dice? ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecho la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que la ha sido confiada a la palabra de Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, como es todas las Escrituras. 1 Timoteo 3:16. Pablo se anticipa las preguntas de sus lectores. Recuérdense que le está mandando una carta adelantada. Y el Espíritu Santo le dice, usted va a mandar esta carta, pero también van a haber gente que van a tener preguntas. Entonces acá, anticipando las preguntas que van a venir, las pone y le da respuesta. Y entonces la primera pregunta que dicen, si seguir la ley y las costumbres externas no garantizan la justicia, entonces, ¿cuál es el punto de ser judío? ¿Cuál es el punto de ser cristiano y seguir la palabra? Si no me garantiza nada. ¿Hay alguna ventaja? La respuesta de Pablo es clara. Hay muchas ventajas. Él usa la palabra ventaja para referirse a una abundancia, o como lo expresan algunas tradiciones,
un excedente. A los judíos se les confiaron los orgullos de Dios, las mismas palabras y promesas de Dios mismo. Como judíos y cristianos compartimos muchas bendiciones y promesas, pero el regalo más esencial, aparte de Jesucristo, es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, Dios revela su plan de salvación, no solo para los judíos, sino para todos nosotros a través del Mesías, Jesucristo. Qué triste que nuestros hermanos judíos han tenido la palabra. Cuando hablamos de la ley, y la palabra acá para los judíos se refiere al Viejo Testamento. Pero aunque no tenían la Biblia completa, ahí en las mismas palabras se encontraba la promesa del Mesías. Desde el principio de Génesis, capítulo 3, cuando dice que de la mujer vendrá una semilla que conquistará y destruirá la cabeza de la serpiente. La promesa de cuando Adán y Eva cayeron, que iba a haber un vendedor. Pero aún teniendo la palabra, vamos a ver qué fue lo que le pasó a los judíos. Pero antes que juzguen a los judíos, ¿y qué pasa para nosotros que tenemos la Biblia completa? El Viejo y el Nuevo Testamento se complementan. Los judíos estaban destinados a ser los representantes de Dios ante las naciones circundantes, apartados para mostrar al mundo la forma de vida de Dios. Era una gente escogida, una gente separada. Se suponía que la ley guiara sus acciones y la distinguiría de las demás. Sin embargo, a lo largo de su historia, a menudo cayeran en los patrones mismos de las culturas que los rodeaban en lugar de aceptar plenamente su papel que Dios había escrito para ellos. Y así nos pasa a nosotros también. Recuérdense cuando los israelitas entraron a la tierra prometida. Dios le dio 400 años a esas personas en esa nación que se arrepintieran. Les dio 400 años, mientras que los judíos estaban de esclavos en Egipto. Y los sacó y estaban supuestos a ir a destruir a los demás, porque estaban haciendo unas cosas muy malas. Sacrificaban a sus hijos al dios Baal. Tenían relaciones entre hombres, mujeres, con muchas cosas paganas. Dios le dio tiempo para el pagano arrepentirse. Y cuando la nación de Israel entró, tenía que acabar con todos. Lo que pasó, entraron, conquistaron la mayoría, pero hicieron compromisos con ciertas tribus que estaban ahí. Esa guerra que vemos físicamente es una visión de algo espiritual, una batalla física que pasó, pero también significa algo espiritual. La tierra prometida, el espíritu con la carne, eso es lo que representaba esos tribus. Y cuando uno no mata la carne y le deja un poquito la carne vivir en el tiempo, la carne empieza a comerte poquito por poquito. Y así empieza el compromiso con el mundo alrededor de usted. En vez de infectar al mundo, el mundo te está infectando a ti. Me perdí porque no estaba viendo mis notas.
Ahora, ya que les expliqué todo eso, permítame hacerle una pausa aquí y preguntar, ¿cómo estamos manejando este mismo regalo hoy de la palabra de Dios? Se nos ha dado la palabra de Dios al igual que a los judíos, pero nos comprometemos con Él, lo creemos. Una cosa es tener la Biblia, asistir a la iglesia, incluso leer las escrituras, pero otro es vivir de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no fue dada solo para un ritual o para la apariencia. Usted ha ido a una casa que tienen la Biblia grande, bonita, pero nadie la toca. No, la Biblia fue hecha para que usted la busque, la marque, la lea, busque al Señor, se la aplique a su vida. No para dejarla así, para que coja polvo, o de vez en cuando si le da mucho polvito la limpia. No, es para que la esté abriendo. La palabra de Dios fue dada para conocer a Jesús, obedecer su palabra y compartir su esperanza. Los judíos estaban destinos a ser los representantes de Dios antes las naciones. Se suponía que la ley guiara sus acciones y las distinguiría. Yo sé que acá ya leí eso, pero sin embargo, a lo largo de su historia, a menudo cayeran en los patrones mismos de las culturas que los rodeaban, en lugar de aceptar plenamente su papel. Este es un tema que sigue repasando en el Antiguo Testamento, donde profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Amos que leímos nosotros hace casi un año atrás, advirtiendo continuamente a la gente sobre alejarse de la ley de Dios y mezclarse con las naciones gentiles. Nosotros somos iguales como ellos. A menudo no entendemos completamente el propósito de la palabra de Dios, y tampoco lo hicieron los judíos. La Biblia nos fue dada para que pudiéramos conocer, fue dada para no solamente conocer de Jesús, sino conocer a Jesús y poner nuestra fe en Él. Es muy diferente. Es muy diferente decir que yo conozco a Jesús. Si usted es latino, como somos todos acá, todo el mundo dirá, no, yo soy cristiano. Yo nací en la religión cristiana porque yo soy católico. Mi bautizo es más auténtico. Mi certificado de bautismo es más auténtico que mi papel de nacimiento. Hace 2 años fui a recoger mi pasaporte colombiano y mi papá me mandó el bautismo, el certificado de bautismo. Tenía la historia de quién eran mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Era más oficial que el papelito de mi nacimiento. Y uno piensa que crece en la iglesia tradicional y dice, no, yo soy cristiano. Porque conocemos de Jesús. Yo siempre he conocido de Jesús. Yo sabía que había un Dios, pero no sabía hablar con Él. Es diferente conocer y saber que hay un Dios. La palabra de Dios dice que hasta los demonios saben de Jesús, pero temen. ¿Y ustedes? La Biblia está acá para no solamente conocer quién es, pero para conocerlo íntimamente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y cuando es cristiano hemos nacido de nuevo. Él vive en nosotros. Amén.
La palabra de Dios fue dada para que podamos vivir de acuerdo con ella y reflejar la esperanza de Dios en un mundo oscuro que necesita. Toda nuestra educación, todas nuestras clases no valen nada si no podemos darle la esperanza de Jesús. Los problemas de este mundo, creemos que tenemos soluciones. Porque he estudiado. Tengo mi bachillerato, tengo mi diploma de estudios. Pero sin la palabra de Dios, sin la esperanza de Jesucristo, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le podemos dar? Pero al igual que los judíos, a menudo caemos en la trampa de enfocarnos en las apariencias externas en lugar de la transformación que Dios desea traer a nuestros corazones. Los judíos estaban destinados a ser los representantes de Dios. ¿Cómo somos nosotros como cristianos? Estamos supuestos a ser la luz del mundo, porque la luz vino al mundo. Y el mundo no la reconoció y lo mataron, pero ahora la luz vive en nosotros. Si el mundo te odia, no se preocupen porque odiaron a nuestro maestro, pero él nos paró de amar al mundo. Lo amó al mundo tanto que murió por él. Versículos 3 y 4 dicen, pues, que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y vences cuando fueras juzgado. Pablo acá aborda otra preocupación crítica. ¿Qué pasa si la gente no cree? ¿Su incredulidad anula la fidelidad de Dios? En absoluto que no. Dios permanece fiel, independientemente de nuestra respuesta. Él siempre es verdadero. E incluso si todas las personas se quedan cortas o se alejan de Dios. No cambia a Dios, Dios no cambia. Es el mismo del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El mismo amor está ahí. No, ese no puede ser el mismo Dios. Ese Dios, como usted acaba de decir antes, le dijo y destruía. Pero les dio 400 años de arrepentirse. ¿Cuántos años más nos queda a esta nación americana para arrepentirse? Estamos haciendo las mismas cosas, sacrificando a los niños al altar del demonio. Lo único que lo llamamos aborto. Estamos haciendo la misma cosa. Tenemos el sistema trans, que no solamente que sea pecado, como adulterio, como idolatoría, pero la diferencia es que te lo está metiendo a través de tu mente, tu boca, por donde pueda te lo está metiendo. No puedes ir a un partido, a un lugar donde no te lo está tratando de meter. Acá, Pablo cita al Salmo 51, donde David confiesa su pecado con Betsabé antes del Señor, clamando por misericordia. Ten misericordia de mí, Dios, según tu misericordia inagotable. Contra ti y contra ti solo he pecado
y hecho lo malo delante de tus ojos, de modo que se te ha demostrado que tienes razones cuando hablas y que eres justificado cuando juzgas. David reconoce que Dios siempre tiene razón y es justo en sus palabras y juicios, pase lo que pase. El pecado del sistema trans o el alfabético no es diferente al pecado de David. No es diferente al pecado de la persona que roba, aunque sea un poquito o algo grande. Si se roban al banco o se roban $10, no importa, el pecado es lo mismo. La diferencia es dos cosas: reconocer que soy pecador, arrepentirme y ponerme mi fe en Jesús. David sabía que había pecado no contra nadie más que Dios. Nuestro pecado impacta a los demás. Cuando alguien se sale del matrimonio, hay hijos y familias que son quebrantadas. Pero ¿contra quién pecamos? Contra el Señor. Porque el pecado tiene consecuencias que afectan a muchas más personas. Familias destruidas. Y se pasa de familia en familia hasta que alguien venga ante el Señor y quiebre las cadenas. Al igual que en los tiempos de David y al igual que en los días de Pablo, la fidelidad de Dios no vacila. Pero, ¿creemos eso? ¿Confiamos en sus promesas o dudamos de que se apliquen a nosotros? En 1 Corintios 10, Pablo nos recuerda que los judíos en el desierto tenían las promesas de Dios, pero murieron ahí porque no combinaron esas promesas con la fe. No fe en fe, como enseñan algunos. Hay que tener fe en fe, dice la psicología. No, es fe en Jesucristo. En la promesa para los judíos era para fe en el Mesías, para fe en el que venía a redimirlos. Fe en las promesas de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios, pero no les beneficiaban porque no creían verdaderamente. Y nosotros a menudo somos iguales. Dios tiene muchas promesas para nosotros, pero no confiamos no confiamos en ellas. Decimos que creemos, pero actuamos como si Dios no pudiera cambiar nuestra situación. ¿Cómo sabemos que luchamos con la incredulidad? Es cuando pensamos que Dios no puede salvar a un padre que no se ha arrepentido porque es demasiado viejo, pues ya está loquito, ya se fue para allá, ese man, olvídese, ya está muy tarde para él. Eso es lo que muchos decimos de nuestros familiares más adultos, más mayores. ¿O es algo imposible para el Señor? Nada es imposible para el Señor. También dudamos de que Él puede liberar a alguien de la adicción a las drogas o restaurar un matrimonio roto. Nos enfrentamos a luchas con la pornografía, el sexo, el dinero o el éxito y nos sentimos atrapados pensando que Dios no puede romper estas cadenas. Wow. No, nosotros seguimos a un Dios grande
y Él vino a romper cadenas. ¿Lo crees? Pongan su fe en Él. Pongan su fe en Él. Él puede quebrar las cadenas. Él puede quebrar las cadenas. Él puede transformar lo que el enemigo quiso usar para mal, para bien. O de pronto no se parece lo mismo que tenías, como Job. Pero Dios puede usar lo malo para bueno. También quiero decirle esto. El Señor puede salvar tu matrimonio, puede libertarte de la adicción y puede libertarte del pecado y la idolatría. Lo sé porque es real en mi vida y puede ser real en la tuya. Versículo 5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acá está diciendo que cuando dice hablo como hombre, se está poniendo la capa, la gorra, y como de humano, como piensan los humanos. La palabra está escrita por el Señor. Pero ahora dice, mire, hablando como hombre, eso es lo que dice la gente. Pablo anticipaba una objeción común. Si mi pecado sirve para resaltar la justicia de Dios, ¿por qué me juzgará Él por pecar? ¿No es mi pecado darle a Dios la oportunidad de mostrar su gracia? Este tipo de razonamiento intenta de torcer la palabra de Dios para justificar la maldad. Lo vemos a través de muchas veces. Prende la televisión. Hay muchos predicadores que sacan un versículo fuera de contexto. Y acá estamos viendo que la gente hace esta misma pregunta. El argumento dice, si mi pecado permite que Dios muestre su gracia y la justicia, entonces estoy haciendo algo bueno al pecar. Mi injusticia magnifica lo indulgente y misericordioso que es Dios. Entonces, ¿por qué Dios me juzgará por eso? Hay mucha gente que son muy inteligentes, y piensan que con estas preguntas van a confundir al Señor, o a Pablo en este caso. A menudo caemos en esta misma trampa nosotros. Puedo que no le digamos tan directamente, pero a veces pensamos, Dios me perdonará de todos modos, así que está bien si peco. Sabemos que lo que estamos haciendo es mal, pero contamos con la gracia de Dios como una red de seguridad en lugar de dejar que nos lleve al verdadero arrepentimiento. Pablo desmantela rápidamente esta lógica extraña. La gracia de Dios no es un pase libre para pecar. Su rectitud y justicia son inquebrantables y aún así nos hará responsables de nuestras decisiones. El hecho de que muestra pecado puede de alguna manera resultar la gracia de Dios no significa que está justificada. Pensamos, el Señor no me ha castigado todavía, entonces, aunque es pecado, yo sé que es pecado, pero un pecado pequeño. No me ha corregido todavía. Espere que la pela viene. Espere. No juegue con la tentación. No juegue con el pecado, que solamente los lleva a pecar más. Arrepiéntanse. Debemos preguntarnos,
¿Estamos usando el perdón de Dios para justificar nuestras acciones? A veces tratamos de racionar nuestro pecado enfocándonos en su gracia en lugar de nuestra responsabilidad de arrepentimientos y cambiar. Versículos 6 y 7. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda por su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Otra preguntita. Pablo otra vez anticipa otro argumento. Y dice así: si miento y mi mentira de alguna manera lleva a las personas a la salvación o a glorificar a Dios, entonces mi mentira no es un pecado. Esta línea de pensamiento es peligrosa y sin embargo es algo que todavía vemos hoy en día. Algunos creyentes piensan que mientras Dios se glorifica, no importa cómo se logra esa gloria. Pueden exagerar sus testimonios o historias de maquillaje, afirmando que todo es para la gloria de Dios. Pero me hacen recordar de algo en la Biblia, en Mateo, que le dice a un falso maestro: Señor, Señor, ¿no hice muchas cosas en tu nombre? ¿No vinieron muchos a mi iglesia y se salvaron y se convirtieron? Y dice: sal de aquí, nunca te conocí. Hay muchos que dicen que están haciendo cosas en el nombre del Señor y por su gloria, pero son a la gloria de Dios. Lamentablemente muchos pastores, predicadores y televangelistas hacen esto o invitan a alguien. No todos, pero les voy a dar 3 señalitas como reconocerlos. Se paran en el púlpito y inventan historias sobre sus experiencias con Dios, visiones del cielo o del infierno, encuentros sobrenaturales o revelaciones divinas. No, que eso no puede pasar. Muchos, ¿cuántas historias de pronto usted no ha escuchado? Yo he escuchado personalmente de que el Dios me pegó un tirateo, casi morí, tuve una visión de una luz oscura y después vino una luz y me dio otra oportunidad. Hay muchos de esos que ven, dicen estas historias y después regresan al mundo después de que puedan, en un minuto están embalizados y ahora que pueden caminar de nuevo, siguen en sus caminos. Lo conozco en nuestra familia. Lo conozco de artistas que quedó en silla de ruedas, hace una canción cristiana y después regresa a hacer música del trap. Pero hay experiencias, ¿verdad?, que hay transformación, que fueron tan asustados o tan glorificados que digo: wow, Señor, me has dado otra oportunidad, y hacen algo dramático para el Señor. Pero ¿cómo sabemos cuando son falsos? Bueno, les voy a dar, como les prometí, tres señalitas. Primero dan su testimonio y dicen: denme dinero. Segunda, compren mi libro y vengan al altar para que puedan ser salvados. Les di 3 puntadas. Tristemente, ese es el mundo que vivimos hoy en día. Si no me creen, prendan la televisión. Más triste es que muchos cristianos se la comen como papitas, como crispetas. Ay, sí, qué historia tan bacana. Ay,
ay sí, ay Señor. Estamos más interesados en el espectáculo. Recuérdense la historia de Jesús. Voy a regresar a mis notas en un momentico. Ya casi cerramos, casi terminamos. Pero recuérdense cuando el Señor hacía milagros. Había multitud que lo seguían. Por eso es que los fariseos religiosos estaban celosos, lo querían matar. No solamente porque dijo que era Dios, porque era Dios. Dijo esas mismas palabras. Esa es la primera razón que lo querían matar. La segunda era porque como él tenía tantos seguidores, le estaba quitando dinero a los fariseos. Porque si hay mucha gente más ya no está yendo a mi iglesia, entonces están trayendo su ofrenda a otro lugar. Y así piensan muchos. Tristemente. Pero ¿por qué lo seguían tantos? Porque estaba haciendo milagros, estaba sanando. Pero cuando las cosas se pusieron duras, solamente quedaron 12. Un grupo muy pequeño quedaron siguiendo. Los 12 y unas cuantas mujeres lo siguieron. Pero cuando estaba dando de comida, lo mismo pasa hoy. Queremos ver el espectáculo, la emocionismo. Estamos buscando las experiencias sobrenaturales, y en pasar tiempo con Dios y su palabra. Dejamos que estas historias exageradas y mentirosas nos conmueven emocionalmente, pero no buscamos la verdad más profunda de una relación real con Dios. No quiere decir que nadie puede salvarse. Hay estos, ¿cómo se llaman estos? Testimonios, pero lo llaman avivamientos. Pero recuerda que el avivamiento es para la persona que era cristiana. Se alineó, pero ahora está avivamiento de nuevo. Para el que no conoce, es salvación. Pero también tienen estos cruzados, que la gente viene y viene alguien que va de ciudad en ciudad. No sé para dónde iba con la historia, me perdí. Lo que iba a decir. Pero van de lugar en lugar y se emocionan. Pero el Señor está. Y la gente puede salvarse. Ya me recordé. Pueden ir así. O van a una iglesia como la de Joel Osteen allá en Houston. Y hay otros muchos que hablan motivacional, hablan de las bendiciones y las promesas del Señor y todas las riquezas que te va a dar. Te va a dar la casa de tus sueños. Y la gente puede salvarse en una iglesia así. Porque la palabra de Dios, aún una sola palabra. Recuerda que el universo significa una sola palabra. Con una sola palabra que salga de acá, Dios puede usarla como una semillita. Amén. Pero tenemos que haber crecimiento en nuestra vida espiritual. Tiene que haber crecimiento. Tiene que haber transformación de por dentro. Y uno no puede quedarse ahí tomando leche todo el tiempo. Porque también un bebé empieza en leche, pero después ya al año está comiendo comidita, carnita, arrocito, frijolito. Hay que seguir mascando más para que crezca. Y así también el cristiano. Puede salvarse en estas cositas, pero a un tiempo tiene que haber hambre. Y la gente de Dios no tiene hambre por la palabra del Señor, pero por lo espectáculo, especialmente en nuestras comunidades latinas, nos gusta la emoción. Mira, yo estaba muy emocionado escuchando las voces, cantando, muy lindo, pero la comida está acá en la palabra de Dios.
Pablo se mantiene firme en contra de este pensamiento. Tiene claro que el fin no justifica los medios. En otras palabras, nunca está bien hacer el mal, incluso si el objeto es bueno. Me hace pensar de esos pastores que están tumbando a la gente. ¡Uf! ¡Uf! ¡Wow! ¡Man! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Dicen que están salvándose gente y están tratando de hacer bueno. De pronto tienen digamos, vamos a decir que voy a poner mis opiniones al lado. Pero digamos que realmente están tratando de hacer algo bueno. Pablo acá dice que no justifica los medios. Nunca está bien hacer el mal, incluso si el objeto es bueno. Aunque parece tener un resultado positivo, mentir sigue siendo un pecado. Yo he estado ahí en la línea que me empujan, que no sé qué hacer, ok, me tiro al piso, ¿cuánto tiempo me quedo acá? La verdad de Dios no depende de nuestras exageraciones o fabricaciones, y Él nos juzgará por nuestra falta de honrarse. Esta es una advertencia para todos nosotros. ¿Estamos más centrados en la sensacionalista que en la verdad? ¿Nos quedamos atrapados en experiencias, historias y altibajos emocionales? ¿O estamos comprometidos a pasar tiempo en la palabra de Dios y construir una relación genuina con Él? Con el que murió por nosotros en la cruz y el que viene de nuevo. Esa es la promesa. Pablo nos desafía a mantenernos firmes en la verdad, no al cambio de la palabra ni a justificar acciones incorrectas en el nombre de la gloria de Dios. Al cerrar, vamos a leer el versículo 8 y un preview para la semana que viene. Y el versículo 8 dice: ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirmen que nosotros lo hicimos? Hagamos males para que vengan bienes. En este pasaje, Pablo se dirige además a aquellos que dicen: ¿por qué no hacer lo malo si de él sale el bien? Algunos podrán pensar que si sus malas acciones resaltan la verdad, la gracia y la justicia de Dios, son beneficiosos. Pablo deja claro que este razonamiento es peligroso y condenado. Vemos este mismo tipo de razonamiento hoy en día. La gente hace preguntas como: si Dios sabe lo que haré, ¿cómo puedo tener libre albedrío? O si Dios sabe que Adán y Eva pecarán, ¿por qué puso el árbol en el jardín? Estos son intentos de desafiar la justicia y la soberanía de Dios, al igual que lo hizo la audiencia de Pablo. E incluso escuchamos: si Dios sabe si seré salvo o me perderé, ¿qué diferencia hace si creo en Él o no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esas preguntas? O de pronto usted mismo lo ha hecho en un tiempo anterior. Estas preguntas a menudo enmascaran un deseo más profundo de racionalizarse en el comportamiento o evitar la responsabilidad. Recuérdese que muchas veces le ha dicho: yo puedo traer las estadísticas, puedo traerle la ciencia, me encantan esas cosas. Pero el problema no es de inteligencia, es de corazón. Ese es el problema. Porque nuestro corazón desea, es malo primero. Segundo, desea las cosas de la carne. Las cosas que te pongas, que ves, las cosas que se escuchas,
esas cosas empiezan en pensamientos, bajan a nuestros corazones y las accionamos. Dios no es algo de inteligencia, es algo de corazón. Pero la respuesta de Pablo es clara. Este tipo de pensamiento no se sostiene, lo que lleva a la condenación, no a la salvación. Debemos tener cuidado de no tocar la gracia y la verdad de Dios para que se ajusten a nuestra historia. Es fácil justificar nuestras acciones pensando, Dios me perdonará de todos modos, o solo soy humano y Dios lo entenderá. Pero como explica Pablo, la gracia de Dios no es destinada a excusar nuestro pecado, sino a guiarnos al arrepentimiento y a la transformación. Así como la obediencia de Pablo fue desafiada, nosotros también lo fuimos. La misericordia de Dios no es una licencia para seguir pecando. Debemos reconocer que su rectitud y justicia nos llaman a rendir cuentas. Y su gracia nos invita a cambiar, no a excusar nuestro comportamiento. Al concluir hoy, el punto final de Pablo es el que vamos a pasar más tiempo la semana que viene. Pero él dice en Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? De nada, porque de antemano hemos acusado tanto a los judíos como a los griegos de que todos están bajo pecado. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En otras palabras, todos somos iguales con pecado. Nacimos de pecado. No importa si somos judíos o gentiles, si hemos crecido en la iglesia o somos nuevos en la fe, todos somos pecadores que necesitan la gracia de Dios. La próxima semana exploraremos esto más profundo. Pablo expone la necesidad universal de la salvación y el incrédulo de la gracia disponible para todos nosotros. Pero por hoy, salgamos con este desafío. ¿Estamos viviendo en la verdad de la palabra de Dios? ¿O estamos siendo influenciados por la cultura que nos rodea? ¿Confiamos en rituales y rutinas o buscamos una relación real con Jesucristo? Y lo más importante, ¿estamos confiando en las promesas de Dios? ¿O estamos permitiendo que la incredulidad nos impida experimentar plenamente su gracia? Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu gracia, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, Señor. Tú sabes todo lo que hacemos. No podemos esconder nada de ti. Y solamente, como dijo David, dijo, solamente pecamos contra ti, Señor. Por favor, danos tu misericordia, Señor. Que esa sea la relación de cada uno de nosotros en nuestras oraciones en secreto. En nuestra búsqueda de ti, Señor. Tu palabra dice, no rechazaré a nadie que venga hacia mí. Búsqueme mientras que pueda ser encontrado. El tiempo está corto. Que hoy sea el día de arrepentimiento y que de hoy para adelante vivamos por ti y no por nosotros, Señor. Que todo sea para tu gloria solamente, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Si Dios quiere, lo vemos la semana que viene.